tardes, compañeros, profesor. Estamos en la asignatura de investigación. Comenzamos nuestra exposición. Los integrantes son mi persona, Pilar del Carmen Alfaro Alfaro, Silvana Aragón Molina, Jesús Haidar Márquez, Vanessa Cobo Manotas, Andrés Herrera Pavón y Joan Martínez Páez. Bien, nosotros nos tocó la profundización metodológica dividido en dos encuadres de la investigación. Con el propósito de hacer un desarrollo metodológico en la profundidad, hemos elegido dos de las alternativas metodológicas con más potencial en la investigación social en razón al grado de desarrollo del conjunto de sus propuestas, como son la etnografía y la teoría fundamentada. La propuesta metodológica de la etnografía. La etnografía es un método de investigación que describe o interpreta de manera minuciosa la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades para descifrar sus comportamientos en términos de un sistema de valores y creencias propias de la cultura. Para desarrollar su metodología se sumerge en la vida social de la cultura a investigar. Las herramientas de la etnología son la observación y la investigación. A través de ella y de la entrevista, a través de ellas captan los comportamientos, rasgos, valores, creencias y la realidad social propia de dicha cultura. Para destacar la propuesta de trabajo más puntual, seguiremos las exposiciones de Sprague-Ley y Humbert-Ley. En su tematización analítica de la dimensión cultural de la realidad humana, Sprague-Ley contempla 5 grandes tópicos que son la experiencia cultural, las escenas culturales, los informantes culturales, la significación cultural y la descripción cultural. Sprague-Ley plantea un concepto relativamente sencillo y es: la cultura es todo aquello que ha sido aprendido o producido por un grupo de gente. Con esta definición tan amplia, pertenece al orden de lo cultural, por ejemplo, las actividades y conductas que tienen lugar de una práctica de un deporte competitivo, sus reglas, los objetos que usan, los implementos, los patrones de acción emocional, las prácticas de crianza de los niños, las leyes, el arte y las instituciones de la sociedad, entre otros muchos realidades y fenómenos. Un concepto más estricto de la cultura, muy influido por los planteamientos del interaccionismo simbólico, se restringe el mismo al conocimiento que las personas usan para generar e interpretar la conducta social. Este conocimiento es aprendido y gradualmente compartido. Se aclara más adelante que decir que la cultura se usa para generar e interpretar la conducta social no significa limitar la cultura solamente a la situación cuando las personas están en un grupo, sino que incluyen también las acciones individuales que otras personas tienen aprendidas y comprendidas. Este conocimiento cultural está codificado en un sistema simbólico complejo que involucra, entre otras cosas, lo que alguien denomina definición de la situación, y las cuales debe ser aprendida por cada nueva generación mediante lo que se conoce como proceso de socialización, cuya finalidad es convertir a cada nueva persona que viene al mundo en alguien competente para resolverse en el medio social y cultural en que nació. Esa competencia tiene que ver entonces con una manera apropiada y típica de mirar el mundo, de actuar en el mundo, de pensar y sentir y hasta de hacer las cosas en el mundo. Las escenas culturales son situaciones sociales recurrentes, son el campo de acción donde se desarrollan las personas, sus interacciones, sus lugares y objetos. O sea, se observan a las personas en un contexto de vida. De este modo, se va creando esquemas conceptuales que orienten la forma de realizar el análisis de la formación. A continuación, sigue mi compañera Silvana Aragón. Buenas tardes. El desarrollo de un entendimiento sistemático es mucho más verbal de lo que ellos generalmente son capaces de expresar. El desarrollo de un entendimiento sistemático, el cual es claramente reconocible y entendible por los miembros del contexto en el cual fue hecho, tanto como sea posible en sus propios términos.
No obstante, es más sistemático y necesariamente más verbal, de lo que ellos generalmente son capaces de expresar y de reconocer. Usa sus palabras, ideas y métodos de expresión donde quiera que sea posible, pero que cautelosamente va más allá de todo esto. Definida la intencionalidad y las condiciones de validez de la investigación etnográfica, cabe ahora señalar que su propuesta metodológica gira alrededor de lo que se ha denominado trabajo de campo, pues es a través del desarrollo de este y con la lógica y la metodología de la observación participante se accede al contacto vivencial con la realidad o fenómeno objeto de interés en ese trabajo de campo. Es el recurso mediante el cual el investigador puede hacerse a la perspectiva de quienes experimentan dicha realidad o dicho fenómeno. Es algo así como cuando se coloca en contexto en un balcón interno de esa realidad sociocultural que permite captar lo más significativo de dicha realidad, pero que simultáneamente logra evitar que se saquen de escena elementos básicos de la vida cotidiana de los actores sociales y culturales por mediación de un proceso de selectividad que separa lo que es público de lo que es privado. Traspasar lo que Goldman denomina la fachada de esa vida cotidiana es el cometido de esta segunda etapa. Alcanzar la meta anterior exige, entre otras cosas, que el investigador se ajuste a las rutinas y modos de hacer las cosas que los sujetos de la investigación, identificados como informantes potenciales o reales, tienen o manejan. Esto es, en ocasiones, exige, por ejemplo, que dentro del equipo investigador existan personas de los dos sexos. ¿Por qué? Porque cuando alguna de las actividades, por patrones culturales, son privativas de uno u otro género y por ende estarán vedadas o serán inaccesibles para la persona del sexo opuesto. Botan y Taylor sugieren otras estrategias para lograr el propósito ya mencionado. Dentro de estas estrategias se logran establecer lo común que se tiene con las personas involucradas, ayudar cuando sea necesario y posible a estas personas involucradas, observar una actitud de humildad y revelar el interés por el que esas personas dicen o hacen. Es una herramienta muy poderosa de la investigación etnográfica. Es la participación en la vida cotidiana de estas personas involucradas en la situación o fenómeno cultural y social objeto de este análisis. Sin embargo, es bueno advertir que siempre es útil tener claro el límite de dicha participación, tanto para las consideraciones éticas como por razones de tipo práctico. Algunos de estos ejemplos son aquellas situaciones en las cuales se ven implicadas un comportamiento delincuencial, situaciones de las cuales el investigador se ha llevado a competir con las personas que son objeto de estudio de esta investigación, de observación o en situaciones que implica claramente modos de actuar y de hablar que no se adecúan a la personalidad del investigador. Una herramienta muy poderosa dentro de la investigación etnográfica es la participación en la vida cotidiana de las personas que están involucradas en esta situación o en el fenómeno cultural y social objeto del análisis a estudiar. Sigue mi compañero Jesús Haida. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vengo a hablarles sobre la propuesta metodológica de la teoría fundamentada. Esta la planteé de 3 tópicos diferentes: función, enfoque y objeto de estudio y fuentes. Ok. Pues la función de la teoría fundamentada propone construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos obtenidos en el campo de estudio y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Esta teoría utiliza una serie de procedimientos que a través de la inducción genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado. En este sentido, los conceptos y las relaciones entre los datos son producidos y examinados continuamente hasta el final del estudio.
Si la metodología se utiliza adecuadamente, reúne todos los criterios para ser considerada como una investigación científica, según Glasser. Bueno, el enfoque de esta teoría, el objeto de estudio, más bien, Glasser afirma que la teoría fundamentada es útil para investigación en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana, dentro de diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales, ya que el proceso de creación de una empresa es un proceso social. Podemos afirmar que esta metodología puede aplicarse al estudio de la misma. Aunque esta teoría ha sido tradicionalmente aplicada a estudios sociológicos, y sin embargo podemos encontrar múltiples trabajos relacionados con otras áreas de conocimiento que la implementaron en otras áreas del conocimiento, o modelos de ejemplo, como podemos encontrar aplicaciones sobre la gestión turística, hotelera, investigación en dirección de empresas y gestión directiva, etcétera. Una aportación relevante de la teoría fundamentada es la relación de diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio. La emergencia de significado desde los datos, pero no de los datos en sí mismos, hace de esta teoría metodológica adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social. Y de último, hablaré de la fuente, que la fuente no es más de dónde proviene. Y esta teoría fundamentada es una técnica de investigación, la cual fue desarrollada por el psicólogo Barney Glasser, anteriormente nombrado, y Ansel Straub en la década de los años 70, bajo la preeminencia de la investigación positiva. Ambos presentan en 1967 el libro del descubrimiento de la teoría fundamentada. A continuación va a seguir mi compañera Vanessa Cobo. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la codificación en la teoría fundada. Los procesos básicos en la dinámica de recolección de análisis de información es la categorización de los datos aquí recogidos, para identificar las distintas piezas de información de acuerdo a estos distintos criterios de ordenamiento. Se emplean un mecanismo conocido como ordenamiento, es decir, la codificación. Esta se divide en dos pequeños niveles, que son la codificación abierta o descriptiva y la codificación axial. Yo les hablaré un poco de estas dos. El primer nivel, que es la codificación descriptiva, allí se realizan entrevistas analizadas línea por línea para partir de ello descubrir las categorías que permiten agrupar el conjunto de información allí asignada. Les voy a hablar sobre la categoría que se distingue con un nombre diferente, es decir, que se describe y se le colocará el nombre en el margen derecho de cada línea, para así poder agrupar por similitud o disimilitud de contenido. El propósito primario de estos es elucidar las propiedades teóricas de cada categoría. Y en la codificación axial, la cual se condensan todos los códigos descriptivos, asegurándose así que los conceptos permanezcan inmodificables a menos de que ellos resulten irrelevantes ante el análisis de interpretación de los nuevos datos que se incorporan en el proceso de investigación. La meta es identificar las relaciones entre las dimensiones de las propiedades de las categorías. A continuación va a seguir mi compañero Andrés Herrera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las estrategias metodológicas especializadas de corte cualitativo. Iniciamos la presentación de las estrategias de recolección de información con la correspondiente al análisis documental, pues frecuentemente este constituye el punto de entrada al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar, e incluso es la fuente que origina en muchas ocasiones el propio tema o problema de investigación. Los documentos fuentes pueden ser de naturaleza diversa, ya sea personales, institucionales o grupales. También pueden ser formales e informales.
A través de ello es posible capturar información muy valiosa para lograr el encuadre al que hicimos afusión en el numeral inmediatamente anterior. Dicho encuadre incluye básicamente la descripción de los acontecimientos, así como los problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura en objetos de análisis. Les voy a hablar sobre los análisis que llevan estas estrategias. Corresponden a tres tradiciones diferentes con desarrollos y propuestas metodológicas que coinciden en algunos puntos, pero que han logrado una identidad propia cada una. La primera análisis que tenemos es el análisis de contenido. Tiene sus orígenes en la psicología social y sociología aplicadas a la comprensión del campo de las políticas, las relaciones internacionales y literatura. El análisis de la conversación es una modalidad de trabajo cualitativo nacida en la intercruce de dos campos de conocimiento, la sociolingüística y la pragmática. Análisis de texto. Es el discurso, la comunicación o los documentos en el terreno específico que es el pragmática de la materia, donde sus autores como Greimas y Bandit, entre otros, están en esta análisis. A continuación, mi compañero Johan va a seguir con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Johan Martínez y yo voy a hablarles sobre estudios de casos y historias de vida. Bueno, es necesario que definamos que la investigación de estudios de casos puede incluir tanto estudios de un solo caso como de casos múltiples. El caso en estudio puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una organización, un grupo o fenómenos tales como creencias, prácticas o interacciones, así como cualquier aspecto de la existencia humana. Loveland, por ejemplo, estudió el caso de la conversión religiosa, mientras que Becker ha estudiado el caso de la cultura escolar de los estudiantes de medicina. Ejemplos de lo anterior son los muestreos de casos desviados o extraordinarios. Historias de vida. Las historias de vida se ligan inicialmente a la producción literaria y la historiografía tradicional, pero luego se convierten en una herramienta de gran valor para el desarrollo de la historia social de carácter crítico, en contraposición metodológica, pero en identidad de propósito frente al abordaje de la historia social. Se encuentra el estudio de las mentalidades colectivas, una de cuyas principales herramientas de trabajo la representa el trabajo a partir de testimonios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegó nuestra participación. Bueno, saludos a todos.